Y justamente una de las determinaciones está en el marco de rechazar la construcción de la carretera por el Tibnis. Y por ese tema estamos con la asambleísta departamental Lisette Beramendi. Muy buenas noches, bienvenida al Que No Me Pierda. Háblenos de esta determinación y de lo que se tiene como posición actualmente después de que nuevamente surge el tema, construir una carretera entre Cochabamba y Santa Cruz por este sector. Buenas noches, Claudio. Buenas noches a la población cochabambina. Hoy día hemos tenido un foro, inicialmente estaba planificado como foro debate en la Asamblea Legislativa, porque han llegado 3 dirigentes de la subcentral del Tibnis, el que ahora es presidente de esta subcentral, el señor Gil. También ha llegado la dirigente Marquesa, que es presidenta de la subcentral de mujeres. Y ha llegado junto con ellos el señor Pedro Molle, que es técnico de la subcentral de mujeres del Tibnis. Hemos podido escucharlos de manera muy clara y muy puntual. Ellos han denunciado que este proyecto de ley para modificar o abrogar la ley 180, que es la ley que determina la intangibilidad del Tibnis, es una ley a espaldas de ellos. Es una ley que se ha construido sin consultarles, traicionando el mandato que le habrían dado a su primer dirigente, que hoy día ya lo han expulsado de ese puesto, y a razón de ello es el señor Gil quien asume la dirigencia. Lastimosamente no ha podido ser un foro, porque a pesar de que hemos invitado a la brigada parlamentaria del MAS, hemos invitado al presidente de la brigada parlamentaria, así como a otros diputados, se nos ha respondido que, siendo que están de vacaciones, los diputados no van a asistir al debate. Nos ha llamado la secretaria del presidente, del jefe de bancada de los diputados del MAS, señalando que no hay disponibilidad de los diputados para estar presentes. Sin embargo, el señor Balda también ha sido invitado y no ha asistido. No se ha podido establecer un debate. Hubiese sido interesante, importante escuchar cuál es la posición del gobierno como coproyectistas de la ley, o en todo caso, según la denuncia de los comunarios del Tibnis, como proyectistas de la ley, y lastimosamente no ha sido así. ¿Qué se ha quedado? ¿Cuáles son las conclusiones de este evento que se ha realizado en la Asamblea Legislativa? La posición de los representantes del Tibnis es que la intangibilidad no perjudica su modo de vida, su estilo de vida, y ellos quieren seguir manteniendo la intangibilidad para poder preservar no solamente su territorio, su espacio, sino la vida misma de ellos y de sus familias. Denuncian de manera vehemente que el gobierno está intentando chantajear de una y de otra manera, presionar de una y otra manera, poniendo en un lado la intangibilidad y en otro lado el desarrollo, cuando esto no es así. Cuando hoy día, dicen ellos, se están construyendo proyectos Evo Cumple en el Parque Isiboro Secure y están recibiendo inversión del gobierno. Por lo tanto, sí hay núcleos de desarrollo. Entonces, no hay ninguna contradicción entre mantener la intangibilidad y mantener también los focos de desarrollo. Porque lo que es intangible, y esto es bueno que la gente sepa, lo que es intangible no es todo el Tibnis, no es todo el Parque Nacional. Es intangible el núcleo del Parque Nacional, así lo determina la ley. Y es este núcleo que quiere ser partido en dos por una carretera. Carretera que ellos rechazan vehementemente, pero no solamente ahora, sino su rechazo también ha sido claro cuando se ha realizado la consulta previa. Y hoy día, contradictoriamente, el gobierno central plantea como base de esta propuesta de ley que han presentado la consulta previa, señalando que las 65 comunidades que viven en el Tibnis quieren carretera. Esto es una mentira, Claudio, porque de las 65 comunidades han sido consultadas solamente 36. De estas 36 comunidades que han sido consultadas, el 80% ha dicho que no quieren la carretera por medio del parque, por medio del núcleo. Esta es la consulta que se lleva adelante aquí en la región, justamente tomando en cuenta la primera vez que se tenía el conflicto.
Esta es la consulta. El 80%. El 80% de la población de las 60 comunidades que viven en el TIMNIS. ¿Sabemos de cuántas personas estamos hablando? No, yo no tengo el dato de cuántas son las personas, pero sí tengo el dato de cuántas comunidades. De las 60 comunidades que viven en el TIMNIS, 61, 36 han sido consultadas. Estamos hablando de TCOs, ¿no es cierto? Yuquis, Uracarés. El TCO es el grande, ¿no ves? El territorio comunitario originario, ¿no? El TIMNIS tiene no solamente el TCO, por ejemplo, está el Polígono 7, por ejemplo, está parte del municipio de Villa Tunari, es parte del TCO. Entonces, dentro de este territorio, de las comunidades que viven, el 80%, Claudio, ha dicho no queremos la carretera por el núcleo, por el corazón del TIMNIS. Entonces hoy día queda un poco sin fundamento, queda contradictorio que el gobierno diga esta consulta nos dice que hagamos carretera, cuando hay documentos, y hoy día se ha presentado uno de esos documentos, que hacen un análisis de este proceso de consulta y establecen primero que no ha sido previa, ¿no es cierto? Porque la población, recordaremos que la consulta ha sido después de que el gobierno ha firmado el contrato con la empresa OAS para hacer la carretera. No ha sido una consulta informada y los datos han sido manipulados por el personal técnico que ha entrado a hacer la consulta. Dice TIMNIS, infamia de una consulta manipulada. ¿Quién escribe esto o quiénes elaboran este documento? Lo hace una fundación que es Somosur, es la que presenta este documento en base al estudio de una, no tengo el nombre ahora, de una señorita que hoy día ha expuesto un poco de su trabajo, que es estudiante, está haciendo su doctorado en ecología. ¿Basada en qué? Basada en el documento que ha emitido hay un comité interinstitucional entre la Iglesia Derechos Humanos de Bolivia y Derechos Humanos Internacional, que se ha conformado cuando se estaba realizando la consulta. Hoy día ha estado la presentadora como parte del debate la licenciada Sarela Paz para exponer las conclusiones a las cuales ha llegado esta comisión interinstitucional, donde se establece con claridad que los resultados de la consulta han sido manipulados y hay constancia de esta manipulación, constancia que el gobierno tiene, porque los videos, los documentos que han sido recogidos, elaborados por el Tribunal Supremo Electoral, porque es el tribunal quien ha hecho la consulta, hoy existen esos documentos como constancia de que no ha sido de que el documento final no es reflejo de la consulta. Hoy día hay un pendiente que arreglar. Resulta que esa conducta, esa consulta es una consulta trucha y es la base de este supuesto proyecto de ley que supuestamente emergería del TIMNIS cuando no es así. Ahora, de todas maneras, se ha hablado mucho de la necesidad de una vía, de una carretera entre el Beni y entre Cochabamba. Muchas veces nosotros hemos visitado el lugar como equipos de prensa y hemos visto que se hablaba, por ejemplo, de la inexistencia de presencia de gente. Eso no es cierto, hay una gran cantidad de personas viviendo dentro. En el borde del río, justamente el río Isiboro, que funciona como un borde ecológico, por así decirlo, del territorio, hay muchas personas que ya han instalado hace mucho tiempo un camino. Hay un camino hasta muchas de las comunidades. ¿Qué pasa con esto? A ver, yo creo que es muy importante y seguramente los mismos comunarios lo van a poder explicar con mayor propiedad. Es muy importante señalar que el espacio, el territorio que ocupan las comunidades está muy lejos del trazo que ha definido para la carretera el gobierno central. Es decir, si la lógica fuese que la carretera va a ayudar a las comunidades, entonces no es el trazo que está proponiendo el gobierno. El trazo que propone el gobierno es el trazo más corto. Es para... Por el medio, el más directo. El más directo para acortar distancia y acortar tiempo entre Beni y Cochabamba. Hoy entre Beni y Cochabamba son más de 12 horas. Y con esta carretera serían 4 horas de viaje. ¿Pero a qué costo?
cuál es el costo que tendrían que pagar no solamente los comunarios del Tibnis. Al momento, 12 horas entre Beni y Cochabamba, ¿hay un camino? Por supuesto, si hoy día queremos ¿De lado a lado? No, de lado a lado no. Lo que tú señalabas, el camino bordeando el río, es una alternativa que incluso la manejan ellos. Ya. Porque este camino bordeando el río no partiría el núcleo del Tibnis, no partiría el núcleo de este parque natural. Pero sería más largo. Sería más largo. Más horas. Significarían más horas, no las mismas. ¿Y no representa un daño ecológico también? No las mismas horas que hoy. Significa mucho menos daño ecológico. Pero hay daño. Porque se protege el corazón del Tibnis, ¿no? Seguramente que hay daño. Una carretera en este tipo de espacios, por supuesto que genera un daño a la ecología, a la madre tierra, pero si hay que establecer una ruta, primero tiene que ser consensuada con los que hoy habitan en el Tibnis. Muy bien. No puede ser una ruta o un trazo o una carretera impuesta por los que no viven en el Tibnis. Es un derecho constitucional que todos los bolivianos, al aprobar la Constitución, les hemos dado a los indígenas originarios, que ellos decidan sobre su territorio. Porque algunos sectores también, afines al gobierno, decían, no pueden decidir por una carretera tan importante para un país, un grupo pequeño de personas. Es lo que manifestaban, por ejemplo, ayer y hoy día, representaciones. Pero esa postura, primero, es desconocer lo que dice la Constitución. Y esa postura no puede ser sostenida por personas del movimiento al socialismo porque ellos han impulsado la Constitución. Y entonces que lean pues el documento madre de los bolivianos. La Constitución señala que los pueblos indígenas originarios tienen derecho primordial para decidir sobre su territorio. Entonces hoy día no podemos decir no nos gusta como tan poquitos. Segundo, además del derecho que ellos tienen y que deben ser escuchados porque denuncian que este proyecto de ley es a sus espaldas, es una traición hacia ellos. Segundo, también es prioridad de este Estado plurinacional el cuidar la madre tierra. Es una de nuestras premisas fundamentales. Y hoy día partir el corazón, dividir en dos el parque nacional que tenemos entre Cochabamba y Beni sería un daño irreparable que afectaría directamente no solamente en el ecosistema de ellos, sino en su forma de vida. Ellos citan cómo hay otras carreteras y vamos a citar algo que hablábamos con el compañero Alejandro Almaraz. Los yuquis hoy día son fruto de esto, de la carretera, de dividir su pueblo por dos a través de una carretera. Si los cochabambinos, que estamos tan cerca de los yuki, tendríamos que analizar cómo viven ellos, entenderíamos cuál es el daño que produce una carretera no consensual. Perfecto. Hemos conocido la posición que tienen ya la anterior vez cuando nacía esta idea y además se presentaba como uno de los grandes proyectos del actual gobierno en otra de sus gestiones. ¿Cuál es la opción que ustedes presentan o qué se propone al respecto? ¿No hacer carretera, hacer otro tipo de trazo? ¿Cuál es la propuesta de ustedes como sectores que están en rechazo? A ver, desde la Asamblea Legislativa Departamental, porque en esa condición hemos realizado hoy día el evento, primero tenemos que desmentir un pronunciamiento que ha salido de la Asamblea. Y con estas conclusiones del evento de hoy día vamos a presentar un proyecto para un nuevo pronunciamiento, porque nos han hecho llegar un documento a la Asamblea Legislativa, personas que no viven en el Tibnis, que no viven en el sector intangible, diciendo necesitamos esto de los resultados de la consulta, que se realice, que se haga la carretera. Incluso recuerdo que el asambleísta Leónidas Zurita, junto a otros asambleístas del Chapare, planteaban autorizar al gobernador buscar recursos para retomar la construcción de la carretera. Esto quedó sin efecto, pero sí se estableció desde la Asamblea apoyar los resultados de la consulta previa. Primero, desde la Asamblea debemos retirar ese apoyo porque hoy hay suficiente documentación que da cuenta que esa consulta previa no ha sido previa, ha sido desinformada. ¿Y cómo retirar un apoyo cuando el MAS tiene una mayoría? Bueno, nosotros vamos a presentar el proyecto. Hoy depende, en verdad, yo no sé si apelar a la conciencia de los asambleístas departamentales del MAS,
porque he constatado en estos 2 años que se mueven según la consigna, levantan la mano a partir de la consigna. De todas formas, tenemos que plantear esto a la Asamblea, no podemos guardarnos estos documentos y hacer de cuenta que no pasa nada. Ahora, tenemos entendido que va a salir casi un similar documento también en el Beni, en la Asamblea Departamental del Beni, pidiendo la construcción de esta vía. Ahora, la pregunta que tú hacías, ¿cuál es la alternativa? ¿Se necesita una carretera? Sí. ¿Se puede hacer una carretera respetando el espacio intangible, el corazón del Timnis? Sí. ¿Va a generar mayores costos al Estado boliviano? Sí, pero va a generar mayor vida para los bolivianos también. Si se va a hacer una carretera, si se va a invertir en desarrollo, si se va a invertir en proyectos, que sea, primero y sobre todo, respetando la voluntad de las personas que viven en ese territorio. Y segundo, respetando el ecosistema, la madre tierra, así como lo hacen en otros países, Claudio. Perfecto. Ahora, para culminar, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Qué medidas van a asumir o cómo hacer prevalecer lo que están pidiendo? A ver, hoy día se le está preguntado a los 3 representantes, dirigentes legítimos del Timnis, ¿y ahora qué hacemos? Porque la anterior, hace años, cuando el gobierno quiso apabullar con esto de la carretera, fueron ellos los que llevaron la batuta y hoy también deben ser ellos. ¿Qué hacemos nosotros, los legisladores? ¿Qué hacemos los activistas? Hoy día había muchos activistas. Apoyar la decisión que tomen ellos. ¿Qué decía su dirigente principal, el presidente de la subcentral del Timnis? Él señalaba, vamos a reunirnos, vamos a tener un cabildo y vamos a tomar determinaciones de cómo defendemos nuestro territorio. Nosotros, desde los espacios urbanos, vamos a seguir denunciando. Muy bien. Pero vamos a estar a espera de las determinaciones que ellos tomen, porque la primera determinación que han tomado es expulsar a ese dirigente que ha traicionado el voto de confianza que le ha dado el Timnis. Segundo, han determinado que estos 3 dirigentes, Fabián Gil, Marquesa y Pedro, vayan por Bolivia a denunciar la traición que han sufrido y la mentira de este nuevo proyecto de ley. Tercero, van a tener otra reunión de sus máximas autoridades donde van a delinear la estrategia y nosotros, respetuosos de ello, vamos a asumir el respaldo total a la estrategia que ellos definan. Perfecto, y nosotros vamos a estar atentos a toda la información que pueda surgir justamente al respecto. Muchísimas gracias, asambleísta. La agradecida soy yo. Perfecto, hemos hablado del Timnis y sabemos que hay una determinación, una intención en todo caso, de construir esta carretera por este territorio. A ver qué sucede. Al volver vamos a estar con unos personajes muy especiales y hoy es un jueves de personajes en el que no me pierda, así que acompáñenos, enseguida volvemos.